Invertir en nuestros niños tendrá resultados. Se debería de empezar lo más pronto posible. Es importante porque forma la base para todo el aprendizaje posterior. La mejor estrategia es fomentar el ambiente en casa y los ambientes inmediatos al niño, para promover lo social y lo emocional tanto como lo cognitivo. Es como la analogía del árbol. Si siembras la semilla y la riegas, lograrás una base sólida para que crezca y resista mucho estrés. La idea de que habilidades adquieran habilidades es durante los primeros años. Generas habilidades que hacen que sea más fácil adquirir más habilidades. A los economistas les gusta usar la palabra complementario. Es la idea de que una cosa genera más productividad en otra. Un ejemplo sería algo como el zapato izquierdo y el zapato derecho. El zapato izquierdo hace que el derecho sea más productivo. Entre antes demos la base, más fácil será invertir, enseñar y motivar después. Al contrario, si el niño desarrolla una mala actitud, no tendrá buenas habilidades cognitivas. Los niños no tienen mucha motivación e intereses generales en trabajar a los 17, 18 y 19 años. Es mucho más complicado. Si te interesa mejorar la mano de obra del siglo entrante y el resto de este, hay que generar habilidades. Sabemos que entre antes tratemos la déficit de habilidades, más efectiva será la intervención. Hay que empezar lo más pronto posible. Okay. Muy bien. Okay. Muy bien. Okay. So I'm very pleased to be here, Me if only complace by mucho estar remote aquí, si sea de manera remota. methodology. My health is fine. It just there was a conflict Por here in mí, Chicago, todo and estaba so bien, I'm pero hubo not. un problema aquí en Chicago, entonces no es que me esté muriendo, no se preocupen, pero sí lamento no poder haber asistido porque hay una serie de conflictos que están ocurriendo aquí en medio del año académico en la Universidad de Chicago. Entonces lo lamento. Quiero recordarles de antemano que cuando estuve en Colombia hace unos 10 años, vine con un grupo de académicos, algunos que siguen trabajando activamente con los datos de Colombia, y me voy a referir a sus estudios como parte de un cuerpo de estudios en el que estoy trabajando, y voy a hablar acerca del asunto. Esta es una gráfica que les mostré hace unos 10 años, pero sin embargo sigue siendo relevante el día de hoy. Y sugiere de manera contundente que donde están los mayores retornos de la inversión tienden a ser lo más altos en los primeros años. Y esto se ha explicado que construir en los primeros días hace que la base sea muy sólida. Entonces, si invertimos en los niños de manera temprana, los niños estarían más motivados y serían más capaces de aprovechar el bachillerato, la primaria, las universidades, las facultades de ingeniería, las facultades técnicas en las que participarán más adelante en su vida. Entonces, creo que es importante que entendamos que la base de habilidades es una decisión de inversión. Muchos nos preocupamos por las decisiones de inversión. Si quieren pensar en un buen ejemplo de una decisión de inversión, es como sembrar un árbol. Uno pregunta, ¿cómo hace uno para que un árbol crezca lo máximo posible? Lo regamos, vemos su desarrollo, le ponemos fertilizante, hasta que llegue al pico de su producción. Y después se cultiva, no antes. Ya escuchamos hoy que hay muchos niños que permanecen en riesgo, y el doctor Martínez, que habló antes que yo, hizo una declaración muy clara acerca de estos temas. No quisiera repetir, pero sí sabemos que hay mucho trabajo que aún debe hacerse. Pero aún hay niños en las zonas rurales e incluso en partes de la ciudad, en los barrios más difíciles, que
pueden estar en riesgo no solamente en temas de salud, sino también en temas de desarrollo educativo. Entonces quiero hablarles de este tema. Quisiera señalar algo que todos sabemos. Tenemos muchos desafíos, los países enfrentan muchos desafíos y por supuesto en Colombia son la pobreza, la desigualdad y la falta de movilidad social. Si miran, por ejemplo, a lo que se llama la movilidad intergeneracional, que es cuánto depende el ingreso de los niños de la familia y su estrato junto con otros factores, y lo que se ve es una relación que dice que entre más desigual sea el país, mayor será la dependencia del niño en relación con los ingresos de la familia. Entonces, si miran el norte de Europa, en donde creemos que hay mucha movilidad social, Dinamarca, Noruega y Finlandia, la tasa de movilidad es muy alta. Entonces, este coeficiente de Smoke es muy bajo. La gráfica en la parte de la izquierda es bajo. Si uno va para la derecha, hacia el territorio latinoamericano, olvidé incluir a Colombia, pero Colombia está aquí, junto con Perú, Brasil, Chile y Argentina. Entre mayor sea el nivel de desigualdad entre los ingresos familiares, más dependiente será la familia de los ingresos del niño más adelante en su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer en cuanto a brindarle oportunidades a los niños de Colombia? Hay distintas interpretaciones con esta figura y yo voy a mostrarles una que me parece que es lo más consistente con las políticas informadas. Entonces, el enfoque tradicional a la pobreza y la falta de movilidad social y darle dinero a los pobres es una redistribución por medio del sistema de transferencia de impuestos con los problemas de ayuda social. El Papa hace poco abogó por este enfoque para el mundo, no solamente para Latinoamérica. En los Estados Unidos intentamos este enfoque hace varios años, hace unos 60 años. Y la esperanza es que tendríamos una estrategia que pondría fin a la pobreza intergeneracional por medio de una transferencia de impuestos a gran escala. Y redujimos la desigualdad en el momento que se hicieron las transferencias. Esto ha sido estudiado por los académicos en los Estados Unidos en profundidad. Pero si uno, bueno, y tenía también una calidad muy extraña, lo que yo llamaría un enfoque de escopeta hacia las habilidades. Realmente no priorizaba cuáles eran las inversiones más productivas en habilidades y en qué edades. Lo que vimos en los Estados Unidos es que si alguien recibía ayudas sociales y se hacía como lo hacíamos en ese entonces, en donde subsidiábamos los enclaves de pobreza, y esto también es cierto en Inglaterra, esto lo que hace es que separa a los pobres de la sociedad y esto es un problema muy serio. Y si miramos esta gráfica, esta les dice cuál es la correlación entre la participación con ayudas sociales en la siguiente generación comparado con la generación del niño. Entonces, la guerra contra la pobreza empezó aquí muy abajo en la parte a la izquierda, estaba terminando esto en 1975. Pero si vemos el mapa de actores en la guerra contra la pobreza, lo que se puede ver es que incluso cuando se hicieron muchas reformas y sistemas de ayuda social, había mucha dependencia que pasaba de una generación a la otra. Entonces no le pusimos fin a la dependencia en la medida en que esperábamos hacerlo. Y esto es importante saberlo. Y de hecho, muchas de las políticas eran muy regresivas. Le agregaba impuestos a los pobres que trabajaban y también había penalidades para las familias que permanecían juntas. Y hay nuevas políticas que podríamos discutir. Voy a hablar de estas un poco hoy. Después de la guerra contra la pobreza
Eliminaríamos los impuestos para los pobres. Esto los alentaría a trabajar y esto subsidiaría el trabajo y reemplazaría la política regresiva de transferencia de impuestos. Pero todavía seguía siendo una política de escopeta sin enfoque. Y por esto quiero decir que se invertía en el trabajador acerero a la edad de 16 años y en el bebé a la edad de 3 años, y ambas inversiones son igualmente productivas. Y sabemos que ese no es el caso. Entonces, la manera de aliviar la pobreza, diría yo, y para mejorar la movilidad social, es generar habilidades, no simplemente repartir dinero. Las habilidades son el boleto hacia el resto de la sociedad y para tener vidas exitosas. Pero tenemos que pensar en una política mejorada, enfocada en habilidades que tome de las dinámicas del ciclo de vida de formación. Las habilidades son muy importantes y promueven inclusión y movilidad social. Al crear una sociedad que se pueda comunicar y que pueda participar en conjunto, pero también que pueda trabajar y colaborar para construir una gran sociedad. Y tiene beneficios económicos profundos. Una fuerza laboral con más habilidades, más productiva, esto ayuda a los empresarios y a los pequeños negocios a que tengan empleados más efectivos. Y una fuerza laboral con habilidades es muy flexible y adaptable y productiva. Entonces, generar habilidades es una manera de promover la inclusión. Lo que necesitamos es pensar en una estrategia que funcione y yo voy a hablar de esta estrategia. La pregunta es cómo abordar los problemas sociales. Este es un tema muy serio en la sociedad, en el presente, y siempre ha sido un problema muy serio. Por ejemplo, es un problema en la sociedad de Estados Unidos en donde vemos que se ha elevado la tasa de crimen. Entonces la pregunta es, ¿deberíamos abordar los problemas a medida que surjan o prevenimos que ocurran en primer lugar? Y esto claramente depende de qué tanto conozcamos las causas de estos problemas. Entonces lo que pasa es que la solución típica es enfocarse en un problema a la vez, calidades fragmentadas con políticas que solamente están diseñadas para abordar un problema específico. Por ejemplo, en el caso del crimen, ampliar la fuerza policial, o en el caso de las enfermedades, capacitar a más profesores o construir más hospitales. Y no estoy diciendo que esta no sea una respuesta válida. La pregunta es, ¿esta es la manera más efectiva de responder? Si vemos esta lista de problemas, no voy a mencionarlos todos, pero si ven esta lista que incluye el empleo, el crimen, la salud, embarazos en adolescentes, transferencia efectiva a los pobres, escuelas, etcétera. Todas estas son políticas que discutimos y son políticas válidas. No estoy diciendo que debamos abandonarlas, pero lo que estoy diciendo es que deberíamos pensar de manera más constructiva en cómo utilizar estas políticas de manera más efectiva y cómo podemos impulsar su fuerza, cómo podemos impulsar las escuelas. Yo diría que las soluciones fragmentadas no son las más efectivas. Hay un dicho en los Estados Unidos que dice que la rueda que chilla es a la que se le pone aceite. Porque, digamos, uno tiene un problema y uno va a resolverlo, entonces uno espera que los problemas surjan. Pero la pregunta es, ¿qué tanto podemos
predecir los problemas más adelante en la vida y cómo podemos enfocarnos en las poblaciones que están en riesgo. Y aquí voy a tomar el trabajo de un grupo de académicos muy conocido que han recolectado datos acerca de las vidas de las personas en Nueva Zelanda desde el nacimiento hasta alrededor de los 50 años. No es un experimento, lo que es un estudio en detalle acerca de cómo envejece la persona y cuáles personas están en riesgo de distintos problemas. Y hay un principio de un economista llamado Pareto, y él anunció esto hace más de un siglo. Y eso es que el 20% de los actores representan el 80% de los resultados. Entonces vamos a ver esto. Un segmento de la población con muchas necesidades y de alto costo utiliza más de la mitad de los recursos. Esta es la situación actual de Nueva Zelanda. La mayoría de las personas con altas necesidades y alto costo comparten factores de riesgo que se pueden diagnosticar en las etapas tempranas de la vida. Y lo que sabemos a partir de este trabajo es que es importante enfocarse en los primeros años para lograr una prevención en los años posteriores. Voy a mostrarles un ejemplo de esto. Este es un ejemplo de Perry Muffin y Pat Caspi y de un estudio que realizaron en Nueva Zelanda. Pero si miran esta gráfica tiene mucha información, pero si miran cada una de estas categorías pueden ver que el 66% de los casos de ayudas sociales, de estos, el 81% de los casos presentes, el 31% de las demandas por lesiones y una gran población de fumadores venían de un grupo en el que no nos hemos enfocado. Entonces sabemos que hay personas que están en riesgo. Tenemos una idea no de los individuos, sino de grupos de individuos que podrían ser nuestro objetivo para evitar problemas más adelante en la vida. Y como ejemplo, si miran el 30% de otro grupo, esta era una fracción muy pequeña. Tenían una huella muy pequeña en la mayoría de estos problemas sociales. En esencia, están viviendo, entre comillas, vidas exitosas. ¿Qué sabemos de esto? Sabemos de su coeficiente intelectual, autocontrol, malos tratos y el estatus socioeconómico. Estos son predictores muy importantes. La pregunta es cómo solucionamos estas brechas. ¿Cómo promovemos el desarrollo de los niños para evitar problemas en el futuro y para que ellos se puedan beneficiar en el futuro? La mayoría de las sociedades siguen pensando en esto en términos de escuelas. Y no voy a decir que las escuelas no sean importantes, lo son. Pero también sabemos que si nos enfocamos exclusivamente en las escuelas, vamos a dejar por fuera una gran parte de la historia. Y se pierde el rol fundamental de los años tempranos de la vida de un niño, especialmente el rol de la familia, en términos de promover habilidades. Pero las familias son muy importantes. Las escuelas tienen un papel, pero no el papel dominante. Las escuelas por sí mismas no pueden cerrar la brecha entre los ricos y los pobres, entre los que tienen y los que no tienen. Primero que todo, tenemos que entender mejor cuáles habilidades son relevantes. Se ha hecho mucho trabajo desde la última vez que estuve en Colombia hace 10 años. Hay mucho trabajo que ha documentado los beneficios de las habilidades emocionales, cognitivas y sociales y la ayuda que le brinda a las personas en muchos aspectos de la vida económica y social y también para el éxito en los estudios. Hay evidencias sólidas de lo que se llaman las habilidades suaves. La habilidad cognitiva es importante, nadie lo puede negar, pero tenemos una mayor comprensión de lo que eso es y lo que representa. Hay un concepto que han desarrollado los psicólogos que hemos llegado a entender y que es muy importante en la vida moderna.
Y eso se llama la función ejecutiva, es la capacidad de poder entender las situaciones, adaptarse a las situaciones y poder manejar el cambio. Sabemos que el cambio es la norma en la economía moderna. A medida que entran nuevas tecnologías y a medida que hay distintos tipos de comercio, la función ejecutiva es muy importante. Pero hay toda una lista de habilidades sociales y emocionales. Esta lista la podemos ver. Esta lista ahora incluye la motivación, llegar a tiempo, autorregulación, autoestima y salud mental. Y eso los podemos medir. De hecho, las pruebas PISA, que es la prueba que utilizan muchos países, ahora están desarrollando un inventario de habilidades que buscan capturar las habilidades sociales y emocionales y brindar orientación a las administraciones de las escuelas y de países enteros acerca de cómo hacer esto. Entonces, el coeficiente intelectual todos lo consideramos, pero no es el rol principal. Si vemos a este nivel más alto de habilidades, lo que entendemos es que las habilidades predicen muy bien la participación en crímenes, en la manera en que las personas ganan su dinero, su salud, que tanto participan en la sociedad más amplia, su educación, su formación familiar, la naturaleza de su confianza en la sociedad y la capacidad de las personas de labrarse su propio camino y actuar como agentes independientes en vez de ser una carga para el Estado. Creo que estos son los principales resultados de las familias y las escuelas exitosas. Esto tenemos que medirlo mucho mejor que como lo medimos normalmente. Entonces, ¿cómo se producen las habilidades? La formación de habilidades comienza en el vientre, antes de que los niños ingresen a una escuela formalmente. Y este es un gráfico que estoy seguro que les mostré la última vez que estuve allí, pero vale la pena mostrarlo. Si ustedes miran este gráfico, muestra los puntajes de los niños con base en la educación de la madre. Esto muestra los resultados desde los 13 a los 18 años y esto muestra cuáles son los puntajes. Y normalmente los que tienen mayor educación presentan mayores puntajes. Si miran las madres que han estudiado algo de universidad, sus hijos son muy buenos, pero no tan buenos como las madres que han estudiado en la universidad. Y si vemos las madres que han estudiado solo el bachillerato, que se han salido del bachillerato, normalmente no tienen el mismo grado de éxito. Aquí lo crucial es que estas brechas aparecen desde los 3 años y el tamaño de la brecha es casi el mismo a los 5 años que a los 18 años. Y esto es importante. Y es importante que entendamos que los primeros años tienen un papel muy importante. Hemos aprendido que podemos afectar esas trayectorias si invertimos lo suficientemente temprano. Las familias y los ambientes sociales, no solamente las escuelas, deben producir habilidades. La familia es el mayor productor. Entonces, lo que hemos aprendido es la importancia de los primeros años. Las habilidades generan más habilidades. Y las familias que le brindan apoyo y que le brindan cariño a sus hijos es algo clave para el éxito. Esto ya lo han dicho, ya el señor Martínez lo dijo en este simposio. Y creo que es importante que lo analicemos en profundidad. Les voy a mostrar evidencia que apoya lo que se podría hacer. Las políticas que trabajen con las familias deberían ser costo eficientes y justas. Acá hay un ejemplo de la influencia familiar. Podemos ver, por ejemplo, las familias, y si vemos las familias que reciben ayudas sociales, las familias trabajadoras y las familias de profesionales, la capacidad verbal de los niños varía mucho. 600 palabras por hora para una familia trabajadora, casi el doble para una familia de clase trabajadora y casi el doble para una familia profesional. Y la estructura de la familia y el tipo de crianza varía mucho, desde un enfoque de prohibiciones con las personas pobres a un enfoque positivo donde afirman y alientan al niño.
Entonces podemos ver que hay un crecimiento tremendo en la cantidad de palabras que hablan los estratos más altos y los más bajos. Y también podemos ver que la cantidad de dinero que gastan las familias más ricas, esos son datos de los Estados Unidos, pero ha habido un gran crecimiento en los últimos 40 o 50 años en términos del dinero que gastan las personas con más dinero en gastos directos de educación, en la escuela, los libros, pero las familias con menores ingresos no están gastando en el mismo nivel. Entonces, ¿qué explica esta brecha? Esto podría ser genética. Si estuviéramos hablando aquí hace 100 años, la sociedad de eugénesis nos diría que esto nos muestra que las madres inteligentes se educan y le pasan sus genes a sus hijos. Y lo que quiero decir es que eso no es cierto, y lo que podemos hacer, bueno, es cierto que la genética tiene un papel, no voy a negar la genética, pero la genética no representa toda la historia. Y de hecho, les voy a mostrar cuánto podemos cambiar la dependencia de los ingresos familiares. Entonces, en esencia, podemos generar movilidad social. La gente no está marcada por sus genes o por su familia de origen en términos de su éxito en la vida. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos superar estos primeros obstáculos. El tema recurrente en este trabajo es que las intervenciones exitosas funcionan cuando los padres son alentadores. Entonces, cuando hay interacciones entre padres y hijos, esto se vuelve muy importante. Permítanme darles un ejemplo de programas que han sido muy eficientes para promover la interacción entre padres e hijos. Tal vez no piensen en estos programas de esta manera, pero les mostraré que el impacto debería medirse de esta forma. Hay dos programas icónicos. Uno es el programa de Perry Preschool, que se hizo unos 50 o 60 años, hace casi 60 años, en una ciudad al oeste de Detroit. Y luego el programa ABCD, que se hizo en 1970. Estos programas son muy importantes. Son intervenciones en la primera infancia. El preescolar Perry tiene a los niños 2 horas al día y el programa ABCD los tiene durante más tiempo, 8 horas. Y en este tiempo los niños pueden jugar y etcétera. Lo que ocurre es que el programa Perry planean un proyecto, hacen el proyecto, lo ejecutan y luego se lo explican entre sí y hacen esto día tras día tras día. Lo crucial es que hay interacción entre el cuidador y el niño. ¿Y qué pasa en los primeros años de este programa? Esto es algo que van a escuchar. Hay toda una literatura ahora y verán que tengo una opinión muy negativa de esta literatura. Hay un grupo de personas que están emitiendo declaraciones falsas, diría yo. Miren esto aquí, esta figura tuvo un papel fundamental en las discusiones, como la curva de Bell, que fue motivada por esto. Y el trabajo de Arthur Jensen antes también fue motivado por esta curva. Lo que él vio, Jensen, es que él dijo, miren, cuando antes la gente entraba al programa a los 3 años, algunos se asignaban aleatoriamente al tratamiento y otros al control. Seguimos a estos niños a lo largo de sus vidas hasta los 10 años. Y si miran esto, a los 4 años hay buenos resultados. A los 4 años todos estaban muy contentos, pero a los 10 años ya prácticamente no hay diferencia. Entonces la gente dijo, estos programas fracasaron. Pero lo que quiero que entiendan es el argumento. El coeficiente intelectual, a todas luces, no es el único determinante del éxito. Y cuando seguimos a estos niños hasta que tengan más de 50 años, estos niños de hecho tienen un coeficiente intelectual alto a los 54 años. Entonces, esto mostró que la medida del coeficiente intelectual era muy deficiente.
Entonces, hay una discusión muy mala que habla de la genética basada en figuras como esta. Y hay un grupo de personas en la Universidad de California en Irvine que siguen hablando de estos problemas, como el fade out. Esto simplemente no se encuentra, ya les mencionaré el estudio. Lo que quiero hacer es básicamente decir, este programa no fue un fracaso. A pesar de la falta de diferencia en los 10 años, podemos mirarlos a lo largo de su vida porque tenemos sus datos. Ahora estos niños ya tienen más de 50 años, los seguimos desde el momento de la intervención temprana, sabemos cómo son sus hijos y sabemos cómo son ellos mismos. Entonces, se dice que ellos mejoraron esta función ejecutiva y pudieron controlar sus pasiones. Es una medida que está muy correlacionada al coeficiente intelectual. Funcionaba principalmente al mejorar las habilidades sociales y emocionales, pero también las cognitivas. E incluso llevó a mejores puntajes en pruebas de logros, como la prueba de PISA, porque la prueba de PISA no solamente es una prueba de coeficiente intelectual, sino también de cuánto aprenden las personas. Y tenemos una serie de documentos que nos dicen que estas pruebas de logros dependen no solamente del coeficiente intelectual, sino también cuánto esfuerzo hacen los niños para poder aprender en el colegio. Pero la belleza de este tipo de estudio, y si vamos hacia el futuro, es que podemos hacer seguimiento a sus hijos, entonces podemos ver los efectos intergeneracionales de estos programas. Lo que podemos hacer es ver evidencia reciente. Tenemos niños que ya tienen unos 20 años y son los hijos de los participantes originales y podemos ver su grado de éxito para cuando llegan a más de 20 años. Y lo que podemos ver es que los hijos del grupo de tratamiento son mucho más exitosos en el colegio, tienen una menor probabilidad de cometer crímenes, tienen una mayor probabilidad de graduarse del colegio y de ir a la universidad. Entonces hay diferencias tremendas y son duraderas. No solamente es esta generación, sino también la próxima. Martínez tenía razón cuando dijo que programa es el más eficiente para hacer esto. Pero déjenme decirles por qué fue tan efectivo. Si vemos a los participantes masculinos del estudio original, lo que verán es algo muy interesante. El grupo de tratamiento tenía familias más estables, tenían ingresos más estables, y cuando los niños eran jóvenes, incluso cuando los padres tenían 25 o 45 años, los padres del grupo de tratamiento tenían más éxito que el grupo de control. Y eso se va desvaneciendo hacia los 50 años, pero durante los años cruciales de formación son muy marcados. Podemos ver que los participantes originales tenían una mayor probabilidad de estar casados, tenían una mayor probabilidad de tener mayores ingresos cuando los niños eran jóvenes. Sus ingresos también representan menos arrestos. Entonces el grupo de control tenía muchos más arrestos, el grupo de tratamiento tenía muchos menos arrestos. Y podemos ver que el ABCD, este programa más intenso y más integral, comienza antes y mejora el coeficiente intelectual con la medida que se utiliza. Incrementa el coeficiente intelectual desde los 45 años. Recientemente recolectamos datos de este estudio a los 45 años. Pero ¿qué es lo que está pasando? Esto es lo crucial. Cuando se creen políticas para Colombia, para los países más pobres, no digo pobres en el sentido cultural, pero ciertamente economías con muchos desafíos presupuestarios, tienen que preguntar exactamente cuál es el secreto, cuál es el ingrediente que está produciendo este éxito. Por cierto, quiero señalar que si ustedes ven la salud en el proyecto ABC, podemos ver que los varones en el grupo de tratamiento tienen menores problemas cardíacos, tienen mejores niveles de hipertensión, menores niveles de colesterol y tienen una mayor probabilidad de evitar síndromes metabólicos precursores a la diabetes. Entonces son personas más saludables. ¿Y por qué son más saludables? Es decir, ABCD no era una intervención de salud en sí, lo que era una intervención social y emocional. Le enseñaba a las personas cómo manejar sus vidas.
Y cuando vemos estas personas, y si seguimos estas personas, recuerden que las personas del ABCD tienen más de 40 años y las personas del programa anterior tienen más de 60 años. En ABC estamos viendo una tasa de retorno por año. Este es un 13.7% por año y esta es una tasa de retorno que incluye el costo de aumentar los ingresos gubernamentales. No está basado en alguna medida extraña como el valor marginal de los fondos públicos. Está basado en análisis de costo-eficiencia serios y vemos una tasa de retorno muy seria, incluyendo el costo social de la tributación. Lo que encontramos es que las madres que recibían apoyo, este es el análisis de costo-beneficio y esto se puede ver que los beneficios son sustanciales. El costo total era de $23,000 y el de ABCD era de 105,000. Estos son problemas muy costosos que tal vez no sean viables, pero los beneficios son enormes. Recuerden que no es solamente el costo, también son los beneficios. Y la tasa de costo-beneficio es enorme y la contribución neta a la sociedad es enorme también. Entonces lo que pueden ver es que los beneficios netos para la sociedad son enormes. 175,000 en el de Perry y 652 en el ABCD. No voy a entrar en todos los detalles porque se me acaba el tiempo y voy a dejar no voy a mencionar mucho esta diapositiva, pero si ustedes miran esto, para los hijos de Perry, los hijos de ABCD, si ustedes miran cosas como si consideran los padres de sus hijos, verán enormes beneficios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los beneficios? Hay beneficios que podemos ver para los niños varones, que son muy sólidos, pero también para las mujeres. Las hembras suelen ser más resilientes en estos estudios. Y esto es lo último que quiero decir antes de detenerme. Es el mecanismo que subyace estas intervenciones en la primera infancia. ¿Qué está pasando? Muchos de esos programas se administran en centros. Hay una mentalidad, hay un grupo de personas, de especialistas. Dejen a los especialistas con sus especialidades. No tengo nada contra los especialistas, pero como economista quiero llegar al fondo de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estos programas están enriqueciendo las vidas de los niños por fuera de cualquier centro educativo de cuidado. Mantiene la participación parental viva incluso cuando los niños terminan el programa. Y esto es algo que no se menciona. No piensen que la primera infancia es solo otra escuela. No están mandando a su hijo a la escuela. Deberían estar mandando a los padres a la escuela. Se le debería enseñar al padre cómo interactuar con el niño. Permítanme mostrarles un ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, de los estudios de Perry y ABC, estas son las distribuciones paritales, estos son gráficos y la mayoría de las personas no les gustan los gráficos, pero vimos que al mejorar el tipo de crianza había resultados positivos en ambos. Esto es un componente que contribuye a las habilidades para la vida posteriores. Y esta es la clave del éxito intergeneracional. Yo les mostré una alta correlación entre la educación del padre y del hijo. Si la madre está educada, la hija estará educada también. Pero miren esto. Para los niños que reciben el tratamiento, esto les va a dar la relación intergeneracional. Qué tan cercana es la correlación entre el hijo y el padre. Los niños con tratamiento casi no mostraban correlación, entonces se rompe el eslabón. Lo mismo tiene que ver con la relación intergeneracional en el crimen, se rompe el eslabón. Si miren el enlace intergeneracional en las mujeres y en el crimen, funciona de la misma manera. Entonces lo que vemos es que la manera de criar a los hijos ha mejorado muchísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo crucial es preguntar lo siguiente. Podemos abstraer una lección de estos programas y creo que la lección que estamos empezando a abstraer y que Colombia está empezando a implementar son los programas de visitas a los hogares. ¿Y qué hacen estos programas? Estos programas están enfocados en las familias y están enfocados en los padres y le enseñan a los padres cómo interactuar con los niños, pero lo hacen de una manera no intrusiva.
no es que llegue la autoridad y les diga, usted es un mal padre. Lo que se hace es brindar información y brindar ejemplos. Es un trabajo muy amplio. Fabio Acuña en Rice, por ejemplo, han mostrado lo poco que saben los padres en situaciones difíciles acerca de las trayectorias de crecimiento normales de los niños y qué podrían esperar de sus hijos y qué tan valiosa puede ser su intervención con los niños. El estudio prototípico es lo que llaman el estudio de Jamaica. Yo participé en esto más adelante para analizarlo. La persona que analizó esto era Sally Grantham McGregor, como también Sally Walker, Susan Walker y otros grupos de la Universidad de West Indies. Es un examen aleatorio que incluye una intervención con la nutrición, pero el éxito clave era la estimulación. Le enseñaba a los padres cómo jugar con sus hijos. Entonces, ¿qué se hizo? 1 hora a la semana. 1 hora a la semana se le hacía una visita al padre. ¿Y quién lo visitaba? No era alguien con un PhD, no es como dicen las personas, los especialistas, que tienen que tener enfermeras registradas o gente con maestrías. La gente que visitaba el hogar eran personas que no tenían más educación que las madres a quienes visitaban. Habían sido capacitadas con personas con más educación, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban enseñando a los padres cómo hacer materiales con materiales muy económicos para jugar con los niños, y estos permanecían con los niños el resto de la vida. ¿Y qué vimos? Vimos los resultados. Ahora tenemos datos sobre un experimento. Estudiamos a estos niños, estaban matriculados en los 80. Tenemos datos de ellos hasta sus 30 años. Y si vemos los resultados escolares, los niños con tratamiento tenían una mayor probabilidad de tener un título universitario y tener muchos más años de educación. Si miran su distribución salarial, tienen un mayor salario de lejos. Voy a dejar estas, le puedo hacer llegar estas a las personas que estudian esto. Yo estuve también en un programa llamado China Rich. Esta es una réplica de Jamaica Rich, pero es una réplica que de hecho va a una zona muy pobre de China en el occidente, en Gansu. Gansu está al lado de Xinjiang, es una zona muy pobre. Y lo que hicimos fue replicar el programa de Jamaica y de manera idéntica, el mismo programa de visitas a los hogares. 1 hora por semana, visitas al hogar de una semana durante de 9 a 32 meses por niño. Y lo que hicimos después fue hacer seguimiento. ¿Cuáles son los efectos? Estos son niños que son mucho más jóvenes. Los resultados de Jamaica que les mostré antes eran para personas que ahora tienen más de 30 años. Esto es para niños que solo tienen 4 o 5 años. Estamos haciéndole seguimiento a estos niños. Lo crucial es que este es un estudio que se hizo a escala, y esto lo que quiere decir es que tenemos unos 1.500 niños. En el otro estudio solo tenemos 100. Una de las críticas muy frecuentes son que las muestras son muy pequeñas, no podemos creer en eso. Eso es mala ciencia, malas estadísticas. Y de hecho se mostraron estudios rigurosos en grupos pequeños. Los estudios de Jamaica, los estudios de Perry y ABC están justificados rigurosamente en métodos de permutación de grupos pequeños. Entonces, ¿qué vimos en China Rich? Es el mismo tipo de programa. A los niños se les visitaba 1 hora por semana. Hace unos años yo visité Tíbet, estuve en Lhasa y estaba en un programa. Vi a un visitante que llegó a un compuesto en el occidente del Tíbet y estábamos evaluando sus actividades compuestas. Se puede ver que llegó el visitante y le enseñó a la madre cómo jugar con el niño.
Y en el programa China Reach, generalmente la persona que está capacitada suele ser la abuela, porque muchas de las madres no están. Son niños que quedan solos cuando las madres van a trabajar al este y dejan a sus hijos con las abuelas. Entonces, ¿qué sabemos? Esto es una etapa temprana, de 3 a 4 años de edad. Y miren, vimos que muchos de estos niños, básicamente el grupo de tratamiento, tiene mejores habilidades de lenguaje y cognitivas, tiene un mayor nivel de habilidades sociales y emocionales y mejores habilidades motrices. Y hay otro programa que solo quisiera mencionar, que es el programa Preparing for Life. Es similar, trabajamos con un grupo en Irlanda que se llamaba Preparing for Your Life, de Orla Doyle. Este fue un estudio que se hizo hace unos 10 años. Yo estaba en Irlanda visitando un tiempo, pero ese es el trabajo de Orla Doyle. Él también está en un programa de visitas al hogar que tenía muchos de los mismos ingredientes. Aquí las personas estaban haciendo visitas solamente cada 2 semanas, quincenalmente. Entonces había visitas quincenales. Una persona capacitaba sin mucho nivel de capacitación, pero lo que se podía hacer es tener un mentor que supervisaba la capacitación de manera muy similar a Jamaica. Y si ustedes ven los resultados de los niños, y estos ahora llegan hasta las edades de 10 y 11 años, lo que podemos ver es que el grupo de tratamiento tenía un mayor nivel de matriculación al colegio, tenían una mejor economía, tenían menos problemas sociales y emocionales, tenían una mayor capacidad de manejar su atención, tenían puntajes más altos en las pruebas. Entonces lo que se puede ver es algo tremendamente importante. Permítanme mostrarles entonces algo que es muy importante. Ya les mostré algo de Preparing for Life. Este es el gráfico que les mostré de Preparing for Life. Esta es la correlación de los niños sin tratamiento y esta es la correlación de los niños con tratamiento. Para educación, crimen, entre niños y niñas. Si miran el PFL, se puede ver que hay efectos enormes, que hay una gran correlación entre el coeficiente intelectual de la madre y el coeficiente intelectual del niño. Pero si preguntan cómo funciona esto para el grupo de tratamiento, no hay relación alguna. Es esto de aquí. Entonces lo que se hace es romper el ciclo de interdependencia. Y más importante aún, cuando estudiamos lo que hacen estos programas, donde los efectos fueron clave, fue cuando se mejoraba el ambiente en el hogar. Entonces podíamos mejorar el ambiente en el hogar a distintas edades y podemos ver que estos programas ABC y Perry mejoraban los ambientes en el hogar. Los programas de visitas al hogar de hecho fueron más efectivas en mejorar los ambientes en el hogar, pero sin embargo funcionaba casi a la misma tasa en ambos programas. Entonces tomamos un programa de aquí de Colombia, es un Colombia que ustedes conocen, que Ignacio y su grupo organizaron con el doctor Bernal, y pueden ver que el impacto de ese programa es comparable con lo que vemos de los estudios de Perry y ABC en términos del ambiente del hogar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Perry costaba $23,000 al año. ¿Cuánto costaba el PFL? Costaba como unos $1,000 al año. Entonces estamos hablando de un 5% del costo del programa. Están viendo el mismo efecto en el ambiente en el hogar, y si ven las mejoras en las habilidades cognitivas. Perry es muy impresionante, pero de todas maneras se ven efectos impresionantes en el programa de Colombia y en PFL. Se ve también en habilidades no cognitivas. Se puede ver el resultado de los programas. Entonces estos programas amplios basados en centros que impulsan los expertos, quiero que entiendan algo, realmente quiero que entiendan esto. Hay muchas fundaciones que tienen buenas intenciones, pero ven su labor como principalmente impulsar el producto sin entender realmente qué es lo que deberían impulsar. Simplemente tienen todo tipo de ideas. Resulta que lo que tenemos que entender, y es nuestra labor entender cuál es el producto que se debería impulsar. Y estos programas de visitas a los hogares tienen una efectividad impresionante en producir estas habilidades. Entonces aquí vemos ABC y Perry en la producción de habilidades cognitivas entre las edades de 7 y 9 años, y lo que vemos también es Jamaica, que es comparable en reproducir estos programas. Y el mejor programa
PFL es el mejor en producir habilidades no cognitivas. Entonces se pueden hacer comparaciones y decir, utilizando estas métricas de éxito que utilizan muchas personas, estos programas de visitas a los hogares están en el mismo nivel, son altamente efectivos. Entonces yo puedo mostrarles otros resultados y supongo que no tenemos mucho tiempo, pero sí sabemos algo que aprendimos de todos estos estudios científicos. El ingrediente universal de los programas efectivos en las interacciones entre padres e hijos y padres y mentores. Pues una vez estaba hablando en una estación de radio pública aquí y dije, lo que falta es el amor, lo que falta es la crianza de los niños. Y terminaron mi entrevista con una canción de los Beatles, le pusieron esta canción All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor, y el amor nos lleva muy lejos, especialmente en lograr que los padres puedan interactuar y dirigir a los niños de una manera positiva. Y quiero concluir diciendo que hay otros ejemplos de programas de mentores para niños en edades mayores que también han demostrado ser efectivas, aunque no tengo un estudio de costo-beneficio para estos. Han sido efectivos definitivamente y podemos ver que el mayor objetivo es la adolescencia. Entonces no estoy tratando de decir que todo sea primera infancia, pero es lo que se dijo en la introducción. Uno mejora la base de habilidades y luego otros programas posteriores en la vida como la escuela y la universidad se vuelven mucho más efectivos, teniendo niños muy motivados, incluso si no son brillantes, pero los que están muy motivados se beneficiarán mucho de la educación. Estos programas de primera infancia, de visitas al hogar, pueden ayudar a construir esta motivación. Entonces, como se dijo antes, y lo he dicho ya muchas veces en el pasado, hay una dinámica de las habilidades. Las habilidades generan habilidades. Hay una dinámica en la formación de habilidades y lo que podemos ver es una ganancia enorme cuando estas habilidades interactúan entre sí. Un niño saludable puede aprender mejor. También tendrá mejores prácticas de salud. Podrá controlar su vida por medio de la función ejecutiva para tener una vida más disciplinada y evitar malas dietas y fumar, etc. Entonces lo que yo diría, como lo decía en la introducción, que invertir de manera temprana es una mayor inversión en el futuro. Es como si construyéramos una casa. Los cimientos son lo más importante. Podrán formalizarla después y añadirle cosas, pero si no se ha construido los cimientos, no va a ayudar a mejorar la casa si los cimientos son muy malos. Y esto es lo que les mostré al principio. La productividad marginal de las inversiones es muy alta. ¿Por qué? Eso no quiere decir que la capacitación laboral no sea un programa eficiente, ni que las escuelas no lo sean. Lo que estoy diciendo es que invirtamos temprano, incluso en los años prenatales. Creamos una base de habilidades que hace que la educación posterior en la vida y la capacitación laboral sean más efectivas, pero de hecho la tasa de retorno puede ser muy, muy alta en la escuela y en la capacitación laboral una vez los niños tengan esta base de habilidades. Entonces, permítame resumir. Las habilidades importan. Tenemos que, pues no quisiera decir que los otros enfoques no se puedan considerar para solucionar los problemas sociales, pero estas habilidades tienen un rol muy importante y subyacen muchas actividades en el futuro. Las brechas de habilidades son reales, no solamente es la eugenesia, no solamente son los genes. Realmente hay algo aquí que tiene que ver con la estructura del entorno familiar. Eso se puede manejar por medio de la intervención. Miren el efecto del coeficiente intelectual del programa PFL. Había una alta correlación entre el coeficiente intelectual del niño y el coeficiente intelectual del padre. Y esto fue algo que descontinuó la intervención porque el padre se desarrollaba independientemente de lo que hacían los padres en la ausencia de la intervención. Las familias son productoras y lo que es muy importante es que las familias tienen que tener un mayor énfasis que el colegio. La OCDE habla mucho de las escuelas. La OCDE debería estar hablando muchísimo más acerca de las familias. Entonces necesitamos un enfoque integral y tenemos que entender que muchas familias, bien sean zonas rurales o urbanas,
y en cualquier lugar del mundo, muchas familias se beneficiarían. Y quisiera que las personas tuvieran un enfoque honesto, empírico. La cultura de la intervención, la cultura de la evaluación se debería cultivar. Sin embargo, realmente quiero que tengan mucho cuidado. Hay grupos de personas que están diciendo que cada evaluación tiene que ser un ensayo randomizado. Eso ha demostrado ser un impedimento muy serio en la comprensión. Un ejemplo, en los Estados Unidos hubo un ensayo randomizado controlado del programa Head Start y ellos encontraron que el programa Head Start de los Estados Unidos no tenía ningún efecto. Entonces todos decían que Head Start no funciona. RCP. Esta locura de decir que tiene que ser RCP. Esto destruyó el programa, pero ¿qué? Las personas que vieron cuidadosamente los datos se dieron cuenta de que las personas randomizadas de un programa de Head Start pudieron pasar a otro programa de Head Start. Había muchos sustitutos. De hecho, había otros programas Head Start. Y eso lo que quiere decir es que el supuesto estándar de oro comparaba un programa con otra versión de ese mismo programa y no encontraba ningún efecto. Eso quiere decir que el otro programa era igualmente efectivo, no que el programa no tuviera efecto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en vez de salir a decir que tenemos que tener RCT. Los RCT pueden ayudar, pero también requieren más que la noción de que solamente conducimos un experimento randomizado y no nos ocupan los sustitutos que tienen las personas. Entonces creo que realmente deberíamos reconocer que este tipo de estudios son muy importantes, pero necesitamos más de estos estudios. Y creo que muchas personas tienen la idea de que todo está conocido. Y yo quisiera terminar mi charla diciendo que creo que tenemos una idea de lo que es bueno. Creo que nos falta mucho por aprender y creo que entre más entendamos la familia y que entre mejor entendamos cómo podemos promover la familia y la vida del niño, va a ser un éxito continuo. Muchas gracias, me pasé de tiempo, les agradezco y les deseo el mayor éxito con su programa y espero volver a Colombia pronto y lamento que no lo haya podido hacer esta vez. Simplemente había demasiados conflictos aquí.